Ahora le corresponde al doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo, profesor investigador de la Universidad de Talca, Chile. El doctor Gonzalo Javier Aguilar Cavallo tiene sus estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Complutense, así como también realizó estudios y obtuvo los grados en la Universidad de París I. También tiene estancias postdoctorales en el Instituto Max Planck. Bien, en esta ocasión nos va a brindar su ponencia acerca de el tema, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Por favor, distinguido doctor Gonzalo Aguilar Cavallo, por favor. Muchísimas gracias, doctor Rafael Sánchez. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que me ha formulado la universidad, ¿cierto? La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la persona del profesor Rafael Sánchez. Para mí esto es un honor compartir, este evento en homenaje al distinguido y destacado profesor Fix Zamudio. Quiero saludar también a todos los colegas, las colegas, presentes también en este panel. Vaya, cierto, desde Chile un saludo, cierto, afectuoso. Mi tema, dice relación con los derechos sociales y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tema que a mí me parece crucial, dada las circunstancias que atraviesa la sociedad latinoamericana. Particularmente, este es el caso, de la sociedad chilena. Si uno quisiera hacer rápidamente un análisis de la evolución de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es muy importante para los países que forman parte del sistema, interamericano, como Chile, por ejemplo, México también, uno podría decir que los primeros años de vida, ¿cierto? La Corte tuvo que enfrentar las situaciones más urgentes, ¿cierto? A las que enfrentaban las sociedades latinoamericanas, que eran normalmente haber atravesado periodos cruentos, ¿cierto? De gobiernos autoritarios, e incluso de dictaduras, muchas dictaduras militares, que generaron, cierto, eventos atroces, que hoy día, cierto, han sido tipificados como crímenes contra la humanidad. De modo que la primera jurisprudencia tuvo que abordar esos eventos urgentes. Y en esa jurisprudencia tuvo, cierto, una particular incidencia el maestro Fix Zamudio. Luego de la salida, cierto, de la sociedad latinoamericana de estos procesos cruentos, cierto, de dictaduras, digamos que la Corte Interamericana ha pasado a una nueva generación de jurisprudencia. Estamos en una nueva etapa en la jurisprudencia, en donde, los casos que llegan a la Corte Interamericana son casos que apuntan al corazón de la problemática social de América Latina. Son casos, que apuntan, cierto, a, o que son manifestaciones de la increíble desigualdad, cierto, presente en las sociedades latinoamericanas, de la increíble inequidad en las relaciones sociales, culturales, ambientales, cierto, en las sociedades latinoamericanas. Esos casos han empezado a llegar ya desde hace, cierto, por lo menos una década. Si uno incluyera, dentro de estos casos a la rica jurisprudencia en materia de pueblos indígenas y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, podríamos decir que esa jurisprudencia se extiende a 2 décadas. Pero sobre todo a partir, de la última década, la Corte Interamericana ha empezado a abordar temáticas relacionadas con la tremenda desigualdad, cierto, que es una lacra para las sociedades latinoamericanas. Y esto, ha significado un avance notable, desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque ha activado,
¿cierto? Ha hecho operativo el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refiere justamente, digamos, ¿cierto?, a los derechos económicos, sociales y culturales y el principio de progresividad. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en cuanto al cambio, digamos, ¿cierto?, a esta nueva generación de procesos? Significa, digamos, que la Corte ha decidido que el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un artículo justiciable y por lo tanto puede condenar a los estados, ¿cierto?, por vulnerar justamente, digamos, ¿cierto?, los derechos que se encuentran allí protegidos, que no son ni más ni menos que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, digamos, ¿cierto? Haciendo una interpretación evolutiva, la Corte ha incluido incluso, ¿cierto?, los derechos ambientales. Y esto es una jurisprudencia que ya lleva larga data y que ha comenzado, afortunadamente, digamos, ¿cierto?, con el famoso caso de Lagos del Campo contra Perú, digamos, ¿cierto?, del año 2017, donde se reconoce, por ejemplo, el derecho humano a la estabilidad en el empleo. Y luego ese caso dio el puntapié inicial para una serie de otros casos que han reconocido otros derechos sociales, digamos, lato sensu, otros derechos sociales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho al trabajo en el caso de los trabajadores cesados de Perú contra Perú, o el caso Miguel Sosa contra Venezuela. También se ha reconocido muy importantemente el derecho a la salud. El derecho a la salud, esto es muy importante para las sociedades latinoamericanas, donde no todo el mundo tiene el acceso igualitario, ¿cierto?, a las atenciones de salud de calidad. Esto es muy importante. En el caso Coscul, Pivaral y otros contra Guatemala. También tenemos, digamos, ¿cierto?, el reconocimiento del derecho a la seguridad social, muy importante en América Latina. Esto es una de las debilidades o flaquezas del sistema de seguridad social, digamos, en América Latina. Digamos, no todo el mundo tiene acceso a pensiones dignas. En el caso, por ejemplo, de Muelle Flores con Perú, digamos, ¿cierto? Y podríamos mencionar una serie de otros casos. Me voy directamente a uno de los más importantes, digamos, ¿cierto?, y más recientes, el caso de las comunidades indígenas Laca Honjat contra Argentina, de febrero del 2020, donde la Corte Interamericana hace justiciables, ¿cierto?, entre otros, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, digamos, ¿cierto?, al agua potable, digamos, ¿cierto? También una situación dramática, digamos, ¿cierto?, que enfrentan muchos países en América Latina debido a las consecuencias derivadas del cambio climático y, digamos, ¿cierto?, las largas años de sequía, digamos, ¿cierto?, que algunos países enfrentan, como es el caso de Chile. ¿Por qué quiero, digamos, referirme a esta, digamos, ¿cierto?, jurisprudencia en materia de derechos sociales? Porque tiene un impacto, digamos, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico interno de cada uno de los estados, ¿cierto?, que forman parte del sistema. Tiene un impacto, diría yo, ¿cierto?, en dos sentidos. Primer sentido, estimula a las personas, a los individuos, a las comunidades afectadas a recurrir a la Corte, al sistema interamericano, a la Comisión y luego a la Corte, a plantear las cuestiones que le angustian de la vida cotidiana en cuanto a acceso a los derechos, ¿cierto?, sociales, el derecho al trabajo, la estabilidad del empleo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Así, nosotros, Chile, por ejemplo, tiene casos pendientes que deben ser resueltos prontamente, como por ejemplo el caso de una madre, digamos, ¿cierto?, que dio a luz un hijo con una enfermedad, digamos, ¿cierto?, degenerativa, y el sistema de salud privado, porque en Chile tenemos en una parte un sistema de salud privado, no permitió que el niño fuera inscrito, ¿cierto?, en el sistema de salud para cubrir los gastos derivados de esta enfermedad degenerativa, ¿cierto? Este es un caso que está pendiente, digamos, ¿cierto?, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derecho a la salud y los derechos del niño, obviamente. U otro ejemplo,
digamos, el caso de una serie de profesores, de un colectivo de profesores, ¿cierto?, a los que no les han pagado íntegramente sus cotizaciones de seguridad social, son profesores jubilados. ¿Por qué? Porque durante una época, la época de la dictadura, se produjo una transición y un traspaso de profesores que pertenecían al sistema central de educación, al sistema central, al sistema nacional de educación, los pasaron a las municipalidades, a los municipios, y pasaron a ser de profesores nacionales, profesores municipales. Y en ese traspaso no se les reconoció los años de servicio y recibieron menos cotizaciones de seguridad social. Eso también está presente hoy día en un caso ante la Corte Interamericana. Como ustedes ven, los estados comienzan a plantear los problemas actuales, que ya no son de torturas y desapariciones forzadas, sino son casos, digamos, de angustias en cuanto a los derechos, a los derechos sociales. Eso es lo que está desangrando hoy día a las sociedades latinoamericanas y en particular a la sociedad chilena. Por eso, dicho sea de paso, es que, digamos, en el caso de Chile, en el 2019 se produjo lo que nosotros denominamos el estallido social, que es esta explosión del pueblo, de la población que se manifestó en las calles y que tuvo como consecuencia, digamos, cierto, la convocatoria a redactar una nueva constitución. Una de cuyas más importantes características, dicho sea de paso, es muy importante decirlo, es que, digamos cierto, se colocó a la mujer en el lugar que le corresponde. Nosotros tenemos una convención constitucional, un órgano constituyente que va a redactar una nueva constitución con paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Esto es un paso trascendental desde el punto de vista cultural, pero para la sociedad latinoamericana, particularmente para la sociedad chilena. Entonces, tiene importancia porque llegan casos a la Corte que reflejan las realidades nacionales y tiene importancia porque influye en la jurisprudencia nacional. Recordemos que los estados tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad, ¿cierto? Recordemos que los estados tienen la obligación de realizar un control de convencionalidad. Y, por ejemplo, esto tiene un impacto en la jurisprudencia chilena que realiza un control de convencionalidad efectivamente. Doy un solo ejemplo, hay muchos, pero no me quiero extender. Doy solamente un ejemplo. Digamos, el año pasado, digamos, la Corte Suprema chilena, a través del ejercicio de las acciones constitucionales, que en el caso de Chile se llaman protección, pero equivaldría a las acciones de amparo, utilizando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el derecho internacional de los derechos humanos, reconoció la existencia del derecho humano al agua, que no está mencionado en la Constitución vigente de 1980. No está mencionado el derecho humano al agua. Pero la Corte Suprema, no obstante no estar mencionado, reconoce, digamos, la existencia del derecho humano al agua en virtud de la jurisprudencia que acabo de mencionar, del fallo Laca-Honhat contra Argentina, digamos, de febrero del 2020, y se ampara en esa jurisprudencia para indicar que en Chile sí existe, digamos, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico, como derecho implícito, ¿cierto?, el derecho humano al agua. Y esto era una comunidad, digamos, ¿cierto?, que se encontraba en una zona del norte de Chile, ¿cierto?, relativamente del norte, digamos, que no tenía agua porque estaban enfrentados a una situación de sequía, ¿cierto? Y el Estado lo que hacía era distribuir agua en las casas a través de camiones aljibes, camiones cisternas, ¿cierto?, que transportan agua, pero no le distribuía la cantidad de agua necesaria, el mínimo necesario que fijaba Naciones Unidas para la sobrevivencia, digamos, de las familias. Y la Corte le dijo, Estado, usted tiene la obligación para respetar el derecho al agua de distribuir el mínimo necesario diario para que las personas puedan sobrevivir, cocinar, lavarse, higiene, etcétera, ¿cierto? Que es lo que establece Naciones Unidas en cuanto al derecho humano al agua. Esto es un salto gravitacional desde el punto de vista, digamos, ¿cierto?, de la protección de los derechos. ¿Y por qué se produjo esto? Por la jurisprudencia en materia de derechos sociales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera terminar diciendo que esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, se logra gracias, digamos, ¿cierto?, a prohombres, ¿cierto?, que son pioneros, visionarios, creativos y que tienen valor para avanzar, digamos, ¿cierto?, en los procesos de protección de los derechos humanos.
¿cierto? Son estos visionarios que colaboran, digamos, ¿cierto?, en los procesos de transformación a través de los derechos humanos. Los derechos humanos transforman las sociedades, esa es su vocación. Y nuestras sociedades, particularmente la chilena, tiene ansias de transformación en vistas a una mayor igualdad y equidad en las relaciones entre las distintas personas y las distintas sociedades al interior de los estados. Esto es absolutamente necesario, si no, digamos, las sociedades se desintegran, se desintegran. Una de estas personas que ha sido valiente, valeroso, creativo, proactivo para hacer avanzar la jurisprudencia, digamos, de la Corte Interamericana, digamos, ¿cierto? Aparte, por supuesto, estaba aquí presente el profesor doctor García Ramírez, que lo coloco inmediatamente en ese sitial. Una de esas personas que contribuyó enormemente con su trabajo a lograr esto fue el distinguido doctor Héctor Fixamudio, así que vaya todo mi reconocimiento a él y a su memoria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Aguilar Caballo. Realmente ha sido una brillante disertación, como siempre, un tema tan sensible como son los derechos económicos y sociales. Enhorabuena. Y ahora vamos a continuar. Un fuerte aplauso, claro, como siempre. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Es de Europa, nuestro amigo, el doctor Jesús María González García, profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, España, quien es autor de varias obras, pero por razones del tiempo, pues nos limitamos únicamente para recibirle cordialmente con un fuerte aplauso, y este día nos va a exponer el tema Poder Judicial, División de Poderes y Precedente Judicial. De nuevo, sobre el papel de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del derecho. Muchas gracias, doctor Jesús María González García. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, Rafael. Espero que se me oiga bien. Perfecto. Bueno, pues voy a comenzar por aquello de no extralimitarme en el uso del tiempo. Ante todo, quiero desearles buenos días a todos los asistentes, y antes de comenzar mi ponencia, quiero agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla su amable invitación para participar en este encuentro, homenaje para quien ha sido uno de los grandes juristas mexicanos y latinoamericanos del último siglo, con gran influencia a uno y otro lado del Atlántico. Esta breve ponencia, o al menos así lo espero, se titula, como bien nos ha dicho el maestro Rafael, Poder Judicial, División de Poderes y Precedente Judicial, de nuevo sobre el papel de la jurisprudencia en el sistema de fuentes del derecho. Nos ocupamos en ella de un tema recurrente, pues es la vieja tensión entre las fronteras del juez a la hora de juzgar y la eterna búsqueda de la seguridad jurídica, materia en torno a la cual giran otras cuestiones relevantes que están en las mismas bases configuradoras del sistema legal de una nación. La casualidad ha querido que esta misma semana se haya hecho pública una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el cambio de un precedente judicial establecido años atrás en relación con ciertas decisiones relativas a la práctica del aborto legal, lo que se ha presentado ante la opinión pública española como cuestión polémica, pero que es también extravagante por lo infrecuente. Llamo la atención sobre ello porque muchos de los países de nuestra órbita cultural en los que se promueven, son muchos los países en los que se promueve la implantación de modelos cercanos al del precedente anglosajón. Entre ellos se encuentra México, pero también España, que no es ajena a la tensión que trata de poner fin al sistema de tesis aisladas, permitiendo que las sentencias de las Cortes Supremas tengan valor vinculante para el resto de tribunales. Este encuentro académico parece una ocasión propicia para reflexionar sobre esta vieja cuestión brevemente. La primera pregunta que surge es ¿por qué? O tal vez ¿por qué ahora? Dada la limitación de tiempo, me limitaré a apuntar algunas ideas basándome en la experiencia española, pero creo de valor universal.
La asunción de reformas como la señalada suele evidenciar el fracaso del sistema de justicia nacional para la consecución de la seguridad jurídica. O, si se prefiere, la insatisfacción con el modo en que se garantiza la interpretación uniforme del derecho objetivo y la igualdad ante la ley de los ciudadanos, al no conseguirse que la doctrina emanada de sus resoluciones sea aceptada sin más por los tribunales inferiores. En efecto, la labor de las Cortes Supremas desbroza el camino para facilitar la interpretación uniforme de la ley y ayuda a los tribunales inferiores a hallar la respuesta adecuada al caso. Se provee así a la seguridad jurídica, pues no hay nada más seguro que la previsibilidad en la decisión judicial, algo que se salvaguarda mejor cuando el tribunal inferior no se desliga del criterio determinado por el tribunal superior. La previsibilidad de la decisión del juez es un factor determinante del nivel de calidad de un Estado de Derecho y un motor de desarrollo económico y social de las naciones. Pues, como nos recuerdan los economistas, lo que los ciudadanos precisan del orden jurídico es, ante todo, seguridad, como condición para el desarrollo de la economía y el mercado. La seguridad jurídica permite establecer un clima cívico de confianza en el orden jurídico fundado en pautas razonables de previsibilidad, que es presupuesto y función de los estados de derecho. Detectado el problema, es solución habitual buscar soluciones en otros modelos jurídicos, algo que hoy se ve favorecido por la facilidad con la que se accede al conocimiento de otros sistemas legales a través de la red, también a la normalización del intercambio de juristas entre unos y otros países y, por último, también a las políticas de cooperación al desarrollo de las grandes potencias americanas y europeas que han producido lugares de encuentro dentro de un objetivo que, no nos engañemos, también pretende la exportación o consolidación de instituciones jurídicas propias en otros países en donde se tienen intereses comerciales o estratégicos. Dentro de esta tendencia, hace poco más de un quinquenio, la República de Brasil implantó ya un sistema de precedente vinculante, imponiendo a los tribunales el deber de uniformizar su jurisprudencia y mantenerla estable, íntegra y coherente, obligándoles a publicar súmulas, esto es, compendios de su jurisprudencia dominante, entendemos, al modo en que se producían las viejas recopilaciones de doctrina de los tribunales en los sistemas del Common Law. España no es ajena a un debate abierto entre nosotros hace apenas un siglo. Nuestro Código Civil, que es donde se regulan las fuentes del derecho, no en la Constitución española, menciona a la jurisprudencia en sede de fuentes del derecho, pero sin atribuirle la condición de fuente, sino de complemento de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. En 2002 se intentó reformar el artículo 5 de la española Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de atribuir carácter vinculante a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como ocurre ya con la del Tribunal Constitucional. Tras un intenso debate, la propuesta fue definitivamente abandonada por la oposición decidida de destacados juristas, entre ellos 3 de los más influyentes del momento, como fueron Eduardo García de Enterría, Luis Díez Picazo y Andrés de la Oliva, respectivamente, desde los campos del derecho administrativo, civil y procesal. A pesar de ello, el Tribunal Supremo de España sigue en su empeño de crear un estado de opinión favorable a dotar de fuerza vinculante a sus decisiones, desde la contrariedad de que ciertos tribunales tengan la audacia de no sentirse vinculados por su doctrina jurisprudencial. Uno de los mecanismos empleados para tratar de imponer su doctrina, ciertamente llamativo, es el uso de los denominados acuerdos no jurisdiccionales, que son, para que se nos entienda bien, acuerdos previstos en la ley para unificación interna de criterios y coordinación de prácticas, pero usados por el Tribunal Supremo para dirigir instrucciones al resto de los tribunales sobre cómo interpretar ciertas normas legales. El mecanismo ha propiciado decenas de acuerdos de esta naturaleza en las últimas décadas desde el Alto Tribunal, aunque cuenten con una dificultad añadida y sustancial. Si no se contienen resoluciones judiciales, carecen del valor de jurisprudencia, aunque sirvan como pauta doctrinal no obligatoria para el resto de los tribunales. Más recientemente, en la casación contencioso-administrativa, se ha admitido la posibilidad de fundar el recurso del que conoce el Tribunal Supremo en la existencia de interés casacional,
interés que puede presumirse con carácter objetivo cuando la resolución impugnada se aparte deliberadamente de la jurisprudencia. La norma otorga de esta forma singular carácter normativo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en la medida en que los tribunales inferiores no podrán apartarse de aquella, aunque lo justifiquen en derecho. Se sigue con ello, por cierto, el modelo establecido para el Tribunal Constitucional Español en el recurso de amparo. Todo lo afirmado, de forma muy resumida, pero espero que ejemplificativa, plantea numerosos interrogantes desde el punto de vista del modelo de organización del poder de nuestras naciones y del lugar que corresponde a los poderes judiciales en el sistema de distribución de los poderes en los estados de derecho. Es aquí donde pretendo poner el centro del debate. Nos encontramos en un momento de profunda crisis del sistema, con afección del papel de los parlamentos como creadores del derecho, pero también de la división de poderes propia del Estado de Derecho. Trataré de justificar este aserto en los pocos minutos que restan. La complejidad y extensión de los ordenamientos, entre otros factores, otorga mayor protagonismo al juez que hace 200 años, como intérprete de la ley, que pasa a ser de mero aplicador a factor esencial para la interpretación de la ley y determinación de su sentido. Ello nos enfrenta, sin embargo, a otro riesgo, cual es si con la excusa de conseguir la seguridad jurídica no se fomenta veladamente un positivismo judicialista, con tribunales que no ejercen meramente una función de tutela del derecho existente, erigiéndose en fuentes generadoras del derecho objetivo, pero sin la legitimidad de la soberanía. La influencia expansiva del derecho angloamericano, a partir de su ascendiente económico y cultural, especialmente visible en Latinoamérica, pero no solo allí, no debería hacernos perder la perspectiva de las cosas. En efecto, tal como entendemos en los países del civil law, la función del juez no es crear el derecho, crear normas, sino decir el derecho en el caso concreto y con respecto a las partes, solo excepcionalmente con valor erga omnes. La función de juzgar, como se desprende palmariamente de la etimología de la palabra jurisdictio, consiste en decir el derecho, no en crearlo, por mucho que toda sentencia sea en verdad una creación jurídica. El papel del Poder Judicial, el papel del juez, no es crear normas generales en sus sentencias vinculantes cuando adquieran firmeza en procesos posteriores, pues ello contradice lo que es la misión de los tribunales: resolver casos concretos conforme a la ley preexistente, sin posibilidad de extensión de esa solución a quienes no han sido parte del proceso y, por tanto, no han tenido ocasión de defenderse. Por ello entendemos que la objetivación de criterios de interpretación mediante precedentes no debe ser excusa para impedir que todo ciudadano pueda exigir de la jurisdicción del juez del caso el esfuerzo de juzgar previa interpretación de las normas que aplica, enfrentándose directamente a ellas sin convertirse en un mero aplicador de precedentes. Es verdad que el precedente favorece la seguridad jurídica, en efecto, pero a costa de petrificar el ordenamiento jurídico al dificultar, cuando no impedir, el cambio de jurisprudencia, salvo cuando el tribunal encargado de crearla, que no es depositario ni representa la soberanía nacional, así lo decida. Un claro riesgo de autoritarismo jurisdiccional. El sistema del precedente presenta, dicho en otras palabras y de acuerdo con nuestra tradición común, problemas de compatibilidad con la división de poderes, donde la creación de las normas corresponde al legislativo y no judicial. Otro riesgo no menor, y con ello concluyo, es la incompatibilidad de este sistema con la independencia judicial tal y como hoy la concebimos. La independencia es una nota que distingue al juez del legislador y del funcionario e implica que el juez es soberano en el ejercicio de su función, solo sometido a la ley y al derecho. Como decía Gómez Orbaneja, aplicar la ley, o al aplicar la ley, tan independiente es un juez de paz como el Tribunal Supremo. Otorgar así fuerza vinculante al precedente judicial supone romper esa independencia, pues el juez está limitado en su función por lo que disponga el Tribunal Superior, al igual que ocurre con los miembros del Ministerio Público cuando reciben instrucciones del fiscal o del Procurador General. Por último, y esta es mi conclusión, no decimos que los jueces no deban o que los jueces deban dar la espalda a lo que decide el Tribunal Superior. Todo tribunal debe conocer lo decidido por el superior y ponderarlo al decidir. Pero no se le puede imponer coactivamente, sino por la fuerza de la convicción y de la superioridad del criterio de las decisiones de la Corte Suprema. La jurisprudencia no se impone mediante la decisión del juez, sino que emana de ella. Es ahí donde debe radicar su poder vinculante, en la autoridad de sus decisiones y lo que llevará al Tribunal Inferior a respetarlas y a seguirlas. Y eso es todo, y ese es el contenido de mi ponencia. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José María González García. Y bueno, y pues
Como siempre, hemos escuchado una excelente disertación. Solo nos resta, pues, darle nuestro agradecimiento a través de un fuerte aplauso. Un placer, un placer. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, que es la magíster María Ignacia Sandoval Gallardo, profesora investigadora del Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca. Tema: los migrantes y el derecho a la salud. Por favor, magíster María Ignacia Sandoval Gallardo, tenga la bondad de iniciar con su participación. Muchas gracias, profesor Rafael. Primero, agradecerle la invitación mediante la cual se me solicita hablar de un tema que es bastante apasionante y que también tiene una relevancia trascendental en mi país, que es Chile. Y antes de comenzar, para no pasarme del tiempo, no solamente agradecer la invitación a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través del profesor Rafael, sino que también desearles muy buenos días a todas y a todos los profesores, expositores y asistentes. Un poco hacer una introducción en el contexto de por qué este tema es tan relevante, es que este año 2021 se han producido dos hitos relevantes que tienen que ver con los migrantes y con el derecho a la salud en Chile. El primer hito es que después de 8 años de tramitación en el Congreso Nacional, se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley de Migración y Extranjería. ¿Por qué este es un hito? Porque la normativa migratoria vigente en Chile data del año 1975, que es una norma que es preconstitucional. Nuestra Constitución data del año 1980, pero además tiene falencias críticas, y así lo ha entendido no solamente la Corte Suprema, sino que también el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la falencia principal de la norma migratoria chilena? Es que no contiene un catálogo o una enunciación de derechos de la población migrante, porque la visión de la norma está enfocada a la seguridad nacional. Por lo tanto, trata al migrante como una amenaza, y en esa amenaza no le establece ciertos derechos. ¿Por qué desde mi punto de vista es una falencia de esa normativa vigente? Porque el migrante, y entendiendo también los diversos pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una población vulnerable, y la vulnerabilidad está dada específicamente en los obstáculos que encuentra para el ejercicio de derechos fundamentales, y específicamente para los derechos sociales. Dicho esto, ¿qué pasó antes del 2021 y qué pasó con la vigencia de este decreto de ley 1094 del año 1975? Como nada decía respecto de los derechos fundamentales de los migrantes, quedó a criterio, y así lo entendió la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que tenía plena vigencia la Carta Fundamental. ¿En qué sentido? La Constitución vigente no hace distinción entre nacionales y extranjeros y asegura dentro del catálogo de derechos fundamentales a todas las personas. Y esto permitió, como teníamos una falencia normativa infraconstitucional, el ejercicio y el acceso específicamente en materias de salud fue complementado y entendido que se aplicaba la norma constitucional, que reconoce el acceso libre, igualitario al sistema de salud. Y ahí ven el segundo punto y el segundo hito. La Constitución chilena vigente no reconoce propiamente tal el derecho a la salud. Lo que consagra es el aspecto libertario del derecho, es decir, la posibilidad o la potestad de las personas que puedan elegir el sistema al cual quieren asociarse o afiliarse. Nosotros tenemos un sistema público y un sistema privado de salud. Y si bien la propia Constitución en su articulado señala el libre e igualitario acceso, la población migrante ha enfrentado obstáculos en el acceso en materias de salud. Y estos obstáculos están dados por factores de discriminación que la autoridad administrativa aplica en materia de acceso a la salud. Y en esta materia, y ya entrando de lleno al tema que quiero conversar o exponerles hoy día, dice relación con 3 etapas históricas. Y aquí tenemos que distinguir qué pasó previo al 2008, donde la población migrante y la normativa
vigente general en materia de salud excluía y no hacía ninguna referencia a la población migrante. Por lo tanto, tenemos una primera etapa donde los migrantes, indistintamente de su condición migratoria, se veían excluidos del acceso a materias de salud, considerando que la Corte Interamericana, cuando ha conocido respecto de casos sobre migrantes exclusivamente, se ha pronunciado en cuanto al estándar de acceso a salud en casos de detención o privación de la libertad y ha establecido como derecho que todas las personas migrantes tienen acceso a salud de emergencia. En el año 2008, hasta esa fecha, el Estado chileno excluía a la población migrante, inclusive en situaciones de privación de libertad. Posterior al año 2009, empieza una preocupación en torno a la población migrante y regula nuevamente en nivel infraconstitucional, incluso en nivel infralegal, establece, mediante circulares que emanan del Ministerio de Salud, la posibilidad de acceso, pero solamente para aquellas personas que tengan una visa de residencia, totalmente tramitada. Y esto tuvo como consecuencia entonces que si bien admite la inclusión de cierta población migrante, excluye todos aquellos que estaban con un permiso de residencia en tramitación y toda la población migrante irregular. Cabe señalar que en datos estadísticos, Chile recibe alta población migrante respecto de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y ellos además se verían excluidos, por lo tanto, en esta segunda etapa de acceder a servicios de salud. Y la tercera etapa que nosotros podemos distinguir, que es con posterioridad al año 2009, específicamente año 2015 y 2016, nuevamente a través de normas administrativas, es decir, queda a criterio de la discrecionalidad de la autoridad, se permite el acceso a la población migrante en general y se hace cargo de la población migrante irregular, permitiendo que solamente puedan acceder al sistema público de salud y solamente en casos de emergencia. Por lo tanto, si comparamos ese estado donde estamos actualmente con los estándares que emanan de la Corte Interamericana, vemos que Chile no cumple dicho estándar, porque no asegura en su normativa el acceso universal a las acciones y el sistema de salud. ¿Por qué yo sostengo esto? Primero, porque respecto de la población migrante, efectivamente se hace una discriminación respecto de si la situación migratoria. Eso es lo primero. Y segundo, respecto del marco constitucional, el migrante no tiene la facultad de decidir el sistema, solo puede acceder al sistema público. Y llegamos a nuestra cuarta etapa, que es actualmente donde estamos, que es la nueva ley migratoria, donde a diferencia de la ley vigente del decreto ley 1094, esta nueva ley establece un catálogo de derechos y se hizo cargo de esta situación que enfrentaba la población migrante y los diversos obstáculos a los que se habían enfrentado para poder acceder a los sistemas de salud. ¿Cuál es el contenido o cuál es la problemática de la normativa vigente? Es que establece o mantiene esta regulación en torno a entender que queda a criterio de la autoridad de salud establecer los requisitos para el acceso. Pero la ventaja o podríamos decir la luz al final del túnel oscuro que se han enfrentado la población migrante en materia de ejercicio de su derecho a la salud establece el principio de igualdad. Pero considerando cómo ha funcionado el sistema actualmente y cómo mantiene un poco la lógica en la nueva ley migratoria, hay ciertos conflictos o ciertas situaciones que podrían generarse, que podrían tener como consecuencia una discriminación en base al alto nivel de discrecionalidad de la autoridad. Esa es la primera crítica. La segunda crítica que nosotros podríamos hacer, que tampoco es un tema tratado a nivel constitucional, es la vulnerabilidad
de ciertos grupos y que dentro de estos grupos está la población migrante. No hay a nivel constitucional ni a nivel de la nueva ley migratoria un factor o criterio que permita al momento de determinar los criterios de acceso al derecho a la salud, determinar o considerar el nivel de vulnerabilidad del migrante. Es decir, no hay un mandato de aplicación de la norma diferenciado respecto de distintas situaciones de hecho que se pueden generar al momento de acceder a la salud. Por lo tanto, el diagnóstico que nosotros podríamos hacer hasta hoy, hasta la fecha, es que efectivamente los migrantes en general se ven excluidos de efectivamente el ejercicio universal e igualitario en materia de derecho a la salud. Si comparamos la regulación chilena y comparamos con los estándares que emanan del sistema interamericano y específicamente la Corte Interamericana, vamos a determinar que Chile está al debe. Y específicamente yo me quiero referir a los principios interamericanos referentes a las personas migrantes que fueron pronunciados por la Comisión Interamericana en el año 2019, porque aquí establece el factor relevante. Porque la norma, que es el artículo 35 de estos principios interamericanos, establece la vara, establece cuál debería ser el criterio y eventualmente el estándar que debería quedar reflejado en el nuevo texto constitucional chileno, que es el acceso universal y sin discriminación para toda la población migrante, indistintamente de su situación migratoria. Pero además, esta misma norma, el artículo 35, establece un estándar diferenciado de atención que se va a ver reflejado en una obligación reforzada que tiene el Estado con respecto de determinados grupos, y hace la distinción entre mujeres, niñas y adolescentes. Y hay dos elementos que me merecen la pena destacar, que es respecto de la salud sexual y reproductiva y la salud mental, que son dos temas que actualmente no están tratados en la Constitución chilena. Y para la población migrante, que dentro del proceso migratorio se ve expuesto a determinadas vulneraciones a derechos fundamentales, al trauma que implica dejar familia atrás o al trauma que implica en sí mismo el proceso migratorio, en nuestro país la salud mental no está establecida como un derecho. Y lo mismo pasa con la salud sexual y reproductiva. Con esto doy por finalizada mi exposición para no pasarme en el tiempo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestra María Ignacia Sandoval Gallardo. Después de haberle escuchado esta interesante ponencia sobre los derechos de la salud, realmente nos ha dejado un grato momento de su brillante exposición. Vamos a despedirle con un fuerte aplauso. Ahora
Doctor, su micrófono está apagado. No se escucha, Rafael. No te escuchamos. Buenos días, doctor Buenos Víquer. días, todo bien, todo bien. Bueno, en esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Víquer Velázquez, a quien le tenemos respeto, admiración y gratitud, porque también en el año de 1983 nos brindó una conferencia magistral en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es además fundador tanto de los programas de la maestría como del doctorado en Derecho que oferta nuestra alma mater. Es autor de innumerables obras sobre derecho económico, así como también de la competencia, y experto, estudioso de la docencia e investigación jurídica. Realmente es un gusto, nuevamente, maestro querido, escucharle. Este día, el doctor Jorge Víquer Velázquez, quien es investigador nacional nivel 3 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El tema que va a disertar el doctor Jorge Víquer Velázquez es configuración y perspectivas en la investigación jurídica. Un fuerte aplauso de bienvenida, mi querido maestro. Adelante. Maestro, una súplica, ¿puede abrir su micrófono? Bien, ya. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, Perfecto, bueno, profesor, perfecto. Sí. ya, ahora me escuchan bien. Bueno, les decía, Sí. agradezco la invitación del doctor Sánchez Vázquez para participar en este homenaje al más grande jurista del siglo XX, como es el doctor Héctor Fix Zamudio, cuya huella indeleble queda en todos nosotros que tuvimos la suerte y la fortuna de trabajar cerca de él. Quiero plantearle lo que pudiéramos llamar una especie de curiosidad epistémica en materia de las investigaciones que se realizan en nuestro posgrado a nivel de las tesis de posgrado, de maestría o doctorado, en donde se plantean una serie de interrogantes al inicio del contacto en que los tutores iniciamos el trámite de discutir doctorando o maestros en Derecho. Y por eso que lo primero que situamos en este momento son los escenarios de la investigación jurídica contemporánea, que por ahí empieza el diálogo, diría yo. El primer elemento que enfrenta la investigación jurídica hoy, pese a la pospandemia que vivimos, ¿no es cierto?, es un proceso de desterritorialización del derecho. Esto es la internalización de las fuentes del derecho en términos generales. Un segundo elemento que tiene que estar presente en la opción de un tema o problema a investigar es lo que tiene que ver con la simultaneidad, porque vivimos el fenómeno
fenómeno en que las categorías tiempo y espacio hoy día convergen. Y hay muchas instituciones en donde las tecnologías impactan, ¿no es cierto?, a las instituciones jurídicas y a el mundo del derecho. Y finalmente, tal vez lo más trascendente, el pensamiento complejo, que viene a ser una perspectiva que termina con lo binario con que tradicionalmente hemos trabajado los juristas y que introduce todo un pensamiento complejo que implica aspectos que inciden notablemente en el análisis jurídico que se quiera hacer en forma contemporánea. Con estos tres elementos, las dos materias primas fundamentales de la investigación, obviamente, son, por una parte, la información, que hoy día sí hay un material abundante, es decir, en el mundo digital, ¿no es cierto?, es la proliferación de información en todos los campos. Hoy no hay área del derecho que no esté impactada por informaciones de todo tipo, incluyendo en lo que a nosotros corresponde el derecho comparado, los derechos humanos, la igualdad de género, en fin, temas fundamentales. Y a esta información hay que agregarle el elemento de la reflexión, que viene a ser el cuestionamiento que tenemos que hacernos de esa información. Porque la información no puede ser repetitiva. La información pasa por el filtro de la reflexión. Y en el campo de las investigaciones jurídicas, la reflexión juega un papel fundamental porque implica cómo problematizo yo el tema en que estoy interesado en indagar, ¿sí? Desde qué punto de vista y perspectiva los vamos a abordar. Este es el momento de la reflexión que es tan o más importante que la información. Porque, insisto, como decimos en las cátedras, la información por la información no tiene sentido. En estos grandes parámetros, ¿sí?, nosotros ubicamos lo que queremos en esta, como les digo, curiosidad epistémica, compartir con ustedes. Tenemos que uno de los problemas clave es ver cuál es la relación, cómo se da la relación sujeto-objeto en una investigación jurídica. Este es un problema que afecta notablemente a todo el mundo de las ciencias sociales, incluyendo obviamente al derecho. Y nosotros hemos detectado que hay dos formas de establecer esta relación entre el sujeto y el objeto que investiga un tema o problema jurídico. Se trata de ver una relación con el conocimiento jurídico existente, vigente, acumulado, ¿sí?, por una parte, y luego una relación de conocimiento entre el investigador y la realidad sociojurídica. Y fíjense ustedes que respecto a estas dos formas de miradas, a estas formas de relacionarse, encontramos nosotros que existen, ¿no es cierto?, dos grandes teorías, ¿sí?, para la vinculación. Estas dos grandes teorías, diría yo, son las que vamos a explicar brevemente al final. En el campo de los derechos humanos entran en cuestionamiento. Por una parte está el formalismo jurídico en general, ¿sí?, y por otra está el pragmatismo instrumental o realismo jurídico, ¿no es cierto?, que son las dos formas en que la relación sujeto-objeto se da con el conocimiento jurídico. Y la tercera, a la cual le vamos a dedicar unos últimos minutos, ¿no es cierto?, tenemos que es una relación de conocimiento. Y esto es clave para poder investigar, trabajar con los derechos humanos, especialmente los derechos sociales que se ha hecho mención en presentaciones anteriores. Sobre el formalismo jurídico, el positivismo jurídico, ¿no es cierto?, es simplemente un acotamiento que haremos
muy breve, porque todo el mundo sabe trabajar con el formalismo jurídico del positivismo. Se concibe el derecho como un sistema de normas autosuficientes y ordenadas. Observa el significado abstracto de las normas. Ahí está. ¿Sí? La realidad está prefigurada y no es afectada a la norma, no afecta a la norma para nada. Solo cuentan las fuentes del derecho tradicionales. Y ahí es donde viene el gran choque, diríamos, o conflicto entre el mundo de la globalización, el cosmopolitismo cultural de que habla Boaventura dos Santos, ¿no es cierto? Que en el caso del derecho se acentúa en lo que es el comercio internacional, en lo que son las finanzas internacionales, en lo que son la igualdad de género, en fin, en todos estos campos, ¿no es cierto? Tenemos que la cultura cosmopolita impacta tremendamente al mundo jurídico con el cual trabajamos generalmente en base a las fuentes tradicionales del derecho, ¿ya? Es avalórica y acrítica respecto a lo social, eso lo hemos aprendido muchísimo y repetido los que comulgan y coinciden con este planteamiento. Su método es el deductivo y el silogismo lógico. Y, por qué no decirlo, históricamente se identifica con la era de las codificaciones. Esto es el formalismo jurídico tradicional, conocido también como dogmática jurídica, que son, yo dijera, en un alto porcentaje, las miradas con que enseñamos el derecho en nuestro medio latinoamericano, ¿sí? Y que yo creo que entran en crisis con todo el fenómeno de la globalización, con el fenómeno del Internet, con la digitalización, con el mundo virtual, con el campo del mundo que está las tecnologías impactando a la realidad social. El pragmatismo o contextualismo instrumental. Este es una mirada que rompe, es antiformalista, como un primer elemento a considerar, ¿sí? Consideran que las normas están destinadas, son narrativas, son discursos a resolver conflictos y regular comportamiento en general, ¿sí? Las normas son más experiencias que lógicas, ¿sí? El derecho no existe per se como una realidad inmanente, sino que el derecho se presenta por sus efectos, por sus manifestaciones en la resolución de conflictos, ¿cierto? Es un derecho, tiene que ser visto como el law in action, el derecho en acción, y no como una institución estática separada del mundo real, ¿ya? Las decisiones judiciales implican elección entre principios contradictorios muchas veces. ¿Y por qué no decirlo? Responden a intereses muy concretos que están en un litigio, ¿sí? Y aquí viene una parte relativamente, si pudiéramos decir, de aporte personal. Para nosotros las investigaciones jurídicas deben transitar 3 etapas. Una primera etapa epistemológica, en donde el investigador debe situarse en una mirada, en una perspectiva, debe tomar partido, si me permiten la expresión, por una de las visiones que tiene un tema y problema, porque el derecho es por esencia indeterminado, y quien determina el destino y la orientación de una investigación jurídica, sobre todo a nivel de las tesis de posgrado, que es lo que a mí me ha estado preocupando, y hacia allá va este discurso, ¿no es cierto? Es fundamental una toma de posición epistémica al iniciar un tema de investigación. El segundo paso es la metodología. La metodología, que significa que tengo que transformar el tema en problema. Y para transformar el tema en problema, porque toda investigación debe apuntar a resolver inquietudes, problemas, interrogantes, ¿no es cierto?, que se plantean en el mundo de la investigación jurídica. Y aquí viene un eje central que para mí es fundamental. La transformación del tema en problema debe converger en un eje.
un eje conceptual clave que es la hipótesis, y que para el mundo del derecho, porque sucede que el mundo de las hipótesis a nivel científico es un mundo prolífero y muy abundante en distintas visiones, distintas miradas, si ustedes quieren, ¿sí? Pero para nosotros, para el derecho, la hipótesis central en una investigación debe tener dos partes. Una parte objetiva que la da precisamente la fuente de donde emana el tema problema, que tiene que ser un artículo constitucional, tiene que ser un tratado internacional, tiene que ser una norma, un artículo, un elemento jurídico normativo clave, porque si no estaríamos haciendo pura sociología. Para hacer investigación jurídica nosotros tenemos que partir de una base objetiva que viene a darnos el derecho, viene a darnos una norma que es independientemente de las conjeturas que el investigador se quiera plantear frente a esta norma constitucional o un tratado o una convención de derechos humanos, etc. Y la segunda parte que tiene que tener la hipótesis es una parte subjetiva, que son las distintas interrogantes o variables que se plantea el investigador y que viene a ser el aporte real que hace a la investigación. Pero ¿de dónde nace? Nace de una base jurídica. De ahí nacen las interrogantes. Y no son interrogantes exclusivamente normativas. Y aquí donde viene lo contextual, porque para nosotros texto y contexto deben converger en una investigación de tal manera que tenemos que hacer aportes a nuestra realidad sociojurídica. Por eso que nos interesa mucho la eficacia de las normas. De nada vale que nos circunscribamos a estar viendo la lógica normativa o el lenguaje exclusivamente silogístico o la mayor o menor constitucionalidad de una norma, sí, pero habría que analizar además de eso qué efectos tiene sociales en la realidad sociojurídica, porque esto es lo otro, el derecho es ciencia social, no es una ciencia formal, y eso es clave rescatarlo para mi punto de vista en este esquema. ¿Con qué técnicas se trabaja luego de haber desarrollado una hipótesis bien planteada para el mundo jurídico? Con las técnicas de investigación documental, ¿sí? O empírica, cuantitativa, cualitativa. Al fin incorporamos lo cualitativo y lo cuantitativo al derecho, que en nuestras investigaciones aparece súper alejado absolutamente de todo. Y aquí viene la especulación o la curiosidad epistémica. Miren, para el campo de los derechos humanos, nosotros primero los calificamos como son aspiraciones y subjetividad de posibilidades los derechos humanos. Particularmente, yo me enfoco a los derechos sociales, obviamente, pero por los elementos de interdependencia que se tiene entre ellos, no quiero caer en la etapa de las eras o de las fases o de las distintas etapas de los derechos humanos. Los derechos humanos son una totalidad holística, ¿sí? Y entonces este enfoque que estamos planteando nosotros es una relación de conocimiento. Aquí partimos a crear conocimiento. No estamos analizando el conocimiento acumulado ya existente. ¿Por qué? Porque frente a los derechos humanos que tienen como base el principio de la dignidad humana, y que nuestra Constitución en el artículo 1 establece el pro homini, el hombre investiga al hombre, no podemos comparar una investigación jurídica de tipo formalista, de tipo positivista o de tipo contextualista incluso, ¿sí? Con una investigación que tiene que ver con el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano en principio. ¿Cómo concibe el derecho? Como ciencia social, como parte de las humanidades. Es antiformalista, es principalista, y esto es muy importante, porque el artículo 1 constitucional incorpora los principios con que deben abordarse los derechos humanos. Gran desafío para el juzgador mexicano, que no puede quedar anclado en los principios legalistas que lo ataban a trabajar con silogismos estrechos.
Ahora el pro homini está en todas partes, en los reglamentos, en las leyes estatales, en las leyes federales. En todos lados tiene que interpretarse bajo el pro homini en todos los campos. Por eso que decimos que son investigaciones de este tipo principalista y lo da nuestra Constitución. Esto es interesante. Pierre Bourdieu, Hugo Semmelmann, el propio Humberto Maturana, nos auxilian, obviamente, para poder nosotros integrar al investigador en el proceso de investigación. Bourdieu lo plantea muy bien, es decir, que se personaliza el objeto de conocimiento en el campo de las ciencias sociales. No nos podemos quedar con la separación tajante del sujeto-objeto propio de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque aquí el hombre investiga al hombre, y el hombre no es solo razón, tiene sentimientos, percepciones, inclinaciones, emociones, de tal suerte que el ser humano es integral, y para manejar investigaciones en materia de derechos humanos tenemos que tener una visión holística. Por ello que planteamos nosotros, recuperando y aplicándole al derecho categoría de los autores antes mencionados, creemos las nuevas categorías de análisis en el campo de los derechos humanos. En este tipo de investigaciones de relación de conocimiento tenemos categorías que, en primer lugar, la totalidad. El derecho no puede separarse de la realidad impetrada o regulada. El derecho es dignidad humana que busca, ¿no es cierto?, el progreso del ser humano. Holísticamente, no podemos separar valores, la norma, que es nuestra exclusividad normativa o narrativa, si ustedes quieren, y el hecho impetrado, la realidad social. O sea, esta visión tridimensional del derecho se expresa en un concepto de totalidad como categoría de análisis. Segundo, la potencialidad. Es decir, los derechos humanos son perspectivas a conquistar, a realizar. ¿Cómo en las investigaciones de posgrado no vamos a aspirar a que se cumpla el derecho al agua, que se cumpla el derecho a la vivienda, y no nos quedemos simplemente analizando las formas, sino hay que contribuir, y para eso en la potencialidad, que es una categoría propia del progreso social, así tenemos que incorporarlo al campo de los derechos humanos. Luego tenemos la progresividad, ese fenómeno de ir avanzando en el campo de lo pro homini y de los derechos humanos, está dado por el artículo 1 de nuestra Constitución, de tal suerte que no es ninguna novedad. Los significantes. Aquí es lo interesante, que el positivismo tradicional o el formalismo jurídico trabaja con puros significados, sí, lo dado, que está ahí, en el diario oficial, que está en el código, que está en la ley. ¿Sí? Oiga, ¿y qué pasa con lo dándose? Porque ya pasaron tantos años de cuando el legislador dio el significado de una norma, ¿y qué está pasando con el significante de hoy, aquí y ahora? Entonces el significante se tiene que incorporar, ¿no es cierto?, como categoría de análisis en una investigación en materia de derechos humanos. Los efectos mediatos, individuales, colectivos, y el gran tema es el de la exigibilidad de los derechos sociales, que según algunas tesis aisladas, ya es posible que los mexicanos se nos reconozca con el artículo 4 y todos los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer exigible un derecho a la vivienda, de ser exigible un derecho al agua, de ser exigible un derecho al ambiente sano. Estos son elementos, con todo respeto, de curiosidad epistémica, que lo he querido compartir en homenaje a alguien que dejó huella en el campo de la investigación jurídica, como es el doctor Héctor Fix Zamudio. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro doctor Jorge Víquez Velázquez.
Como siempre, es un gusto escucharle.